Para el átomo Z igual a 50, determinar su distribución electrónica, orden de llenado de las subcapas, posibles tipos de hibridación, forma geométrica y ángulo de separación entre orbitales, posibles valencias, número de spins paralelos en su estado basal, estado híbrido, su carácter magnético en su estado basal e híbrido, número de protones, neutrones y electrones. Primero comenzamos con el primer punto, el cual nos pide representar o estructurar lo que sería su distribución electrónica, para lo cual yo primero debo conocer el número de electrones disponibles para mi estructura electrónica o distribución electrónica. Esto es igual a Z menos la valencia, ¿ya? Pero dirán, no nos están dando ninguna valencia. En algunos casos, en este, por ejemplo, nos están dando de un átomo simplemente. En algunos casos les van a decir, para el elemento X, 1 más, con Z igual a 60, determinar su configuración electrónica. En esos casos, esta valencia que ven aquí es la que entra aquí, en esta fórmula. Pero cuando se nos dice o no se nos habla de alguna valencia, nosotros suponemos que la valencia va a ser 0. Entonces, como si nos estuvieran dando de un elemento con valencia 0, porque está en su estado natural, no tiene valencia. Ya, entonces este término vendría a ser 0 y el número de electrones sería igual a Z, que son 50 electrones. Ahora, ¿cómo iría estructurando la distribución electrónica? Como ustedes bien saben, un átomo tiene como partes lo que es el núcleo y los niveles o capas. Este átomo tiene un núcleo, tiene sus capas, y lo único que hacemos cuando representamos la distribución electrónica es ordenar o estructurar cómo están ordenadas por electrones estos niveles, cómo están estructurados los más cercanos y los más lejanos. Ahora, el primer punto, nosotros lo vamos a hacer de la manera más práctica posible, es anotar cuántos niveles de energía creen que podríamos tener. Yo voy a anotar 1, yo voy a anotar 5, obvio que podrían ser 7, obvio que podrían ser menos y todo eso, pero nos vamos a quedar ahí. Ya, por cursos de química general ustedes deben saber que el número máximo de electrones que entran en cada orbital o en cada nivel están restringidos, no pueden entrar en todos la misma cantidad y eso. La ecuación que los restringe es igual a esto, 2n al cuadrado, donde n que es, n es el nivel en el cual nos encontramos. Esto siempre se va a mantener constante, ya que para todos los elementos se emplea el mismo método. Es decir, si yo calculo esto, en esta capa van a poder entrar 2 electrones, porque 1 al cuadrado 1 por 2, 2. En la segunda, 2 al cuadrado 4 por 2, 8 electrones, y así vamos a ir llenando los espacios. Si ustedes se rigen en trabajar en lo que es con las reglas de la tabla periódica, la máxima cantidad que van a emplear de electrones es 32 electrones. Ojo que si yo llego al quinto y cumplo con esta ecuación, me va a salir la ecuación 5 al cuadrado por 2, 50 electrones, pero no es muy práctico o muy seguido poder ver ese valor siendo utilizado. A lo máximo que nosotros llegamos es a 32 electrones. Ahora vamos a utilizar lo que es la regla de Aufbau, que nos dice que nosotros podemos ir siguiendo una secuencia. Es más o menos como una fórmula general, y esta fórmula general se puede aplicar a todos los elementos de cierta manera. Pero hay otras reglas, como ser la de Bori-Buri, que te ayudan a ser más exactos en saber si tu configuración o distribución electrónica está hecha bien o está hecha mal. Entonces, nosotros empezamos a rellenar lo que son las diagonales. Primero sería esta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Ya, seguimos con la segunda, empezamos con la tercera. Ojo que en la tercera ya aparecen 2. En aquí solo estaban apareciendo 1. En la cuarta
van a seguir apareciendo 2. En la quinta ya van a aparecer 3. Y revisamos, ahí hacemos una pausa si estamos cumpliendo con el número de electrones o de repente nos estamos pasando. Aquí yo tengo 10 electrones, aquí tengo 10, 20 más 18 del medio van a ser 38. Entonces me faltarían 2 electrones, yo sigo llenando, voy a la sexta diagonal y anoto 3 de 10. Ahí tengo 10. Anoto 5 de 6 y abajo sería 6s2. Ahora veo qué cantidad de electrones tengo. Aquí en las subcapas S tengo 12, aquí en las subcapas D tengo 20, tendría 32, y aquí en medio tengo 24. 32 más 24, 56. Me he pasado por 2, entonces tengo que borrar. ¿Y cuál voy a borrar? El del último nivel. ¿Por qué? Porque tengo que seguir el orden de llenado. Porque esto tiene su jerarquía. Yo no he ido y directamente he llenado puro S o puro P. Esto ha seguido una secuencia de estas diagonales que nos hemos trazado, ¿verdad? Ahora, en aquí... Hasta este punto, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 10, 20, 30, 48. Me faltan 2 y esos 2 lo anoto en esta parte. 5P, 2. Y como han visto, no hemos utilizado toda la cantidad máxima de electrones. Hemos llegado a un cupo limitado. Y es eso lo que tenemos que anotar aquí. 18 electrones utilizados aquí, 4 electrones utilizados ahí. Y no hemos empleado todos los niveles. Hemos empleado hasta el nivel 5. Si el elemento tiene más cantidad de electrones, entonces seguiríamos bajando lo que son las diagonales. Seguiríamos creando diagonales y llenando lo que son los espacios. Ya, entonces esto lo que hemos hallado sería el estado basal o fundamental. Ahora, en aquí nos dicen hallar carácter magnético en su estado basal e híbrido. Nos están hablando de otro estado. Ese estado es lo que es el estado de hibridación. Hibridación o excitación. Ahora, ¿qué es la hibridación? Simplemente es el desplazamiento de electrones. Normalmente se sitúa o se efectúa en lo que es el último nivel. Entonces, estos valorcitos van a seguir siendo iguales y lo único que va a cambiar es que va a haber un movimiento de electrones. Por ejemplo, yo tenía en S tenía 2, ahora tengo 1 y en P tenía 2, ahora tengo 3. Ha habido un movimiento de un electrón. Ya, pero alguien me dirá, ¿por qué no movemos todos los electrones de una vez? Porque para poder realizar la hibridación, la mitad de la capacidad máxima de esta subcapa, es decir, de S, tiene que estar lleno para poder mover electrones. Es decir, si yo quiero mover electrones de S, un electrón se tiene que quedar. Si quiero mover electrones de P, 3 electrones se tienen que quedar. Y eso. Entonces, de esa manera yo podría representar el estado de hibridación que tengo en mi problema. Ahora, eso sería lo que es la distribución electrónica. De aquí vamos a poder hallar todo lo que se nos están pidiendo, como ser el orden de llenado de las subcapas. El orden de llenado simplemente es anotar linealmente todo lo que hemos hecho aquí en una estructura. Por ejemplo, ha empezado en la primera diagonal, que era 1s2. Ha continuado en la segunda diagonal, que tenía 2s2. Ha seguido la tercera diagonal, que era 2p6. Ha continuado en la tercera diagonal, donde continuaba 3s2. Ha seguido con 3p6, con 4s2. Luego de la cuarta viene la quinta diagonal, que era 3d10. Luego 4p6. Luego 5s2.
Luego en la sexta tenemos lo que es 3 de 10. Ah, no, esto es 4. Disculpen. Esto es 4. Esto es 4. Y esto baja hasta aquí. Ya, una nota importante que ustedes tienen que saber sobre esto es que no se toma en cuenta el estado de hibridación. Si lo notan, estamos trabajando únicamente con el estado basal. Entonces, la última subcapa de esta distribución sería 5P2. ¿Ya? Eso simplemente es el orden de llenado de las subcapas. ¿Cómo hemos ido llenando nosotros toda nuestra distribución electrónica? Ahora, posibles tipos de hibridación, forma geométrica y ángulos de separación entre orbitales. Esta configuración electrónica solo va a tener un tipo de hibridación. Y este tipo de hibridación, como pueden ver en sus pantallas, va a ser la SP3. En sí S1P3 sería, ¿no? De nosotros depende anotar o no anotar. Simplemente eso. Ahora se nos está hablando de la forma geométrica o ángulos de separación que va a llegar a tener dicho elemento. Ustedes pueden encontrar esta parte en el libro de Juan Carlos Montaño Never o recurrir a lo que es el documento que lo voy a dejar colgado en el script. En ahí también tenemos esta tabla que nos va a ayudar a determinar lo que son los ángulos de separación, la forma geométrica y todo eso en función de lo que es el tipo de hibridación. Ustedes solo van a necesitar el tipo de hibridación y con eso van a poder entrar a esta tabla que les menciono para poder verificar y hallar qué ángulos de separación, qué forma geométrica tiene este elemento y cualquier otro elemento que ustedes lleguen a tener en lo que es su vida universitaria. Ya. Para la configuración SP3, esto lo voy a poner aquí, nos piden la forma geométrica. La forma geométrica de este tipo de configuración es un tetraedro. Los ángulos de separación los ángulos de separación de un tetraedro, como ustedes bien saben, son 109 grados, 28 minutos. ¿Ya? Y con eso tendrían lo que es este punto. Simplemente sería copiar de lo que es esta tablita y tienen la respuesta. Ya, el cuarto punto nos piden calcular lo que son las posibles valencias. Las posibles valencias, como ustedes bien saben, son aquellos números con los cuales este elemento puede ir a copiarse a lo que sería a otro elemento, es decir, juntarse y formar un compuesto. En este caso, este elemento va a tener de valencia principal lo que sería su número de electrones en el último nivel, es decir, 4. Pero ahora, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De qué va a depender? Recuerden que yo aquí les daba una ecuación. El número de electrones es igual a Z menos la valencia. Ahora, si yo le pondría valencia 4 más, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué electrones desaparecen? Van a desaparecer este y este, ¿verdad? Porque están al último. Ahora, si yo le pondría valencia 2 más, ¿qué es lo que pasa? Va a desaparecer este 5P2. Y así yo puedo darme valencias para darme el posible tipo de valencia que me pida. Otro consejo más que se da es que normalmente los elementos tienen como valencia el número de grupo en el cual se encuentran. Este elemento seguramente se encuentra en el grupo 4A y es por eso que el número de electrones en el último nivel es 4. ¿Ya? Eso. Entonces tendríamos estas dos posibles valencias. Y algunas personas de repente podrían ponerle 3 más, 3 más, 1 más o algún otro número así. Es
factible poder poner ese tipo de valencias, pero ¿en qué está el detalle? En que este 4 más va a tener mayor probabilidades de que sea la valencia verdadera del elemento, o que sea una valencia con la cual esté estable este elemento. Lo mismo va a suceder con el 2, y lo mismo podría suceder con 1 o con algún otro número. Pueden tener otro tipo de valencias, pero va a ser con menor probabilidad de ser la verdadera. El quinto punto nos habla de los espines paralelos en el estado basal y en el estado híbrido. Entonces, el número de espines paralelos va a ser igual. En el estado basal va a tener su casilla, y en el estado de hibridación va a tener también su casilla. En el estado basal, primeramente, ¿qué es lo que es un spin paralelo? Un spin paralelo es aquel electrón que en la configuración electrónica no tenga su par, ya no tenga su pareja o su par. En este caso, en esta configuración electrónica, todos tienen sus parejas, a excepción de este 5p2, ¿ya? Por ejemplo, está completo, 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 está incompleto. ¿Por qué? Porque la subcapa P puede albergar 6 electrones. Este solo está albergando 2. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho la 5p, 6. En sí podría albergar 3 pares de electrones. Serían como unas cajitas. Nosotros podríamos anotarlos como una cajita y decir, cada cajita va a contener un par de electrones. Y este par de electrones va a tener un electrón positivo, un electrón hacia arriba, un electrón con dirección hacia abajo y eso. ¿Ya? Ahora, lo que está ocurriendo aquí no es... aquí es bien importante, lo haremos más grande, ver el orden de llenado, cómo se está llenando. Vamos a tener 3 pares de electrones en esta subcapa, en los cuales se van a ir llenando de una determinada manera. Si yo tengo 6 o 5, voy a ir llenando de la siguiente manera. Primero este, luego este, luego este. Es decir, primero los de arriba. Y luego recién, si tengo mayor a 3, voy llenando los de abajo. Ahora, como en nuestro caso solo tenemos 2 electrones, el llenado de los electrones en la subcapa va a ser de la siguiente manera. Y como pueden ver, estos electrones están solos. A estos electrones solos se los denomina espines paralelos. Entonces, en el estado basal yo tendría 2 espines paralelos. Y en el estado de hibridación esto ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tengo lo que son... Lo que estaban unidos en la subcapa 5s ya se han separado en 2 electrones diferentes. Y como han podido ver, había espacio para un electrón más en aquí para que se pueda estar solo. Entonces, en el estado de hibridación yo voy a tener 4 espines paralelos. Ahora, lo que se tiene en el siguiente punto, que nos habla de su carácter magnético, se está refiriendo a ¿qué? Nosotros podemos tener 2 caracteres magnéticos. A ver, aquí lo voy a anotar. Carácter magnético tiene 2 posibilidades. Si el número de espines paralelos es igual a 0, se denomina que el elemento en ese estado va a ser diamagnético. Si el número de espines paralelos es cualquier número diferente de 0, pero que sea positivo, se lo considera paramagnético. Ahora, si ustedes recuerdan, en el estado basal tiene 2 espines paralelos y en el estado de hibridación 4. Entonces, en ambos estados sería, en el estado basal y en el estado híbrido de hibridación, va a ser paramagnético. El estado diamagnético solo se puede dar en elementos que tengan sus subcapas llenas. Ya en este caso no teníamos las capas llenas, la 5p2 estaba incompleta y por eso que es paramagnético. Y un estado diamagnético nunca se va a dar en el estado de hibridación porque siempre va a haber electrones solos. Ya, eso.
Ahora, en el punto 7 de este problema, ¿qué nos piden? Nos piden el número de protones. Primeramente, el número de protones es igual a ¿qué? Es igual a Z, directo. Entonces voy a tener 50 protones que van a estar cargados positivamente. Luego, el número de electrones ya hemos visto. Es igual a Z menos la valencia, pero en este caso la valencia es 0, porque no nos están dando, no nos especifican nada de eso. Entonces se va a tener 50 electrones. Ahora, el último punto, lo que son el número de neutrones. El número de neutrones va a ser igual a la masa atómica menos Z, pero en este caso, si revisan, no nos están dando en la parte de datos lo que es la masa atómica. Ahora, lo que se hace normalmente en estos exámenes, como en los exámenes de química, se permite el uso de tablas periódicas. Si te dan el Z, tú ya sabes de qué elemento se está tratando. Por ejemplo, en este caso el Z50 creo que le corresponde al estaño. Ya, entonces yo podría ir a la tabla periódica, buscar el elemento con el Z, fijarme cuánto es su masa atómica y anotar eso. Ya, de la tabla periódica yo puedo decir que el estaño le corresponde el Z50 y la masa atómica 118,71. ¿Ya? Entonces, yo vuelvo a mi resolución del problema y aquí anoto esto. El número de protones, o mejor dicho, para el estaño, el A va a ser 118,71. Ya, pero en esta parte ustedes tienen que trabajar con valores aproximados. Es decir, si su masa atómica tiene fracción o tiene decimales, tienen que aproximarlo al inmediato superior o al inmediato inferior. En este caso corresponde al superior. Entonces serían 119 menos Z. Z son 50. Entonces va a tener 69 neutrones. Que no tienen carga, ¿no? Y eso. Ahora, ¿por qué se tiene que redondear? ¿Por qué es importante que se redondeen? Porque estamos hablando de partículas. Yo no puedo decir 2,5 partículas, es como decir 2,5 personas. No es correcto. Entonces, es por eso que se tiene que redondear. Ya, espero les ayude.